precisamente el reino de Dios y todo ello, que continuaría hablando a las personas y a las multitudes que se encontraban allí por medio de parábolas. Pero ciertamente no es así. En el capítulo 14 él inicia precisamente con una serie de acontecimientos que vienen a suceder y muestra precisamente la soberanía de Dios en control. ¿Cómo se podría explicar esto frente a la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Muchos dirían, pues había muerto Juan y pues cómo Dios estaba obrando a través de ello precisamente. Pero ciertamente esto era necesario para que continuara el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En ese orden de ideas terminamos precisamente con la muerte de Juan el Bautista y hay un título que está ahí encabezado en sus Biblias, ¿verdad? ¿Que cuál es? La alimentación de los 5,000. Y pareciera que no tuviera la suficiente trascendencia este hecho para nosotros, ¿no? Fuera una historia más de pronto contada en la palabra de Dios y no tenía la suficiente relevancia para nuestros días, ¿no? Pero es totalmente contrario lo que el Señor quiere hablarnos en esto. Datos curiosos frente precisamente a ello, este es el único o uno de los 3 hechos que se encuentran registrados en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas dieron la relevancia suficiente precisamente a este hecho y ustedes lo pueden ver como lo vamos a ver. En Mateo se encuentra en el capítulo 6, versículo 30 al 44. En Lucas también se encuentra precisamente en el capítulo 9, del versículo 10 al 17. Y por supuesto en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 14. En ese orden de ideas vemos que hay una importancia y hay una lección que el Señor quiere enseñar tanto a sus discípulos, pero también quiere mostrarnos algo del carácter de Él frente a ello. Por eso, ante esto y esta introducción pequeña para ponernos en contexto, el título de la predicación del día de hoy, en base al texto, se llama La compasión y suficiencia del Rey. ¿Por qué compasión? ¿Por qué suficiencia? Lo vamos a ir desarrollando en el transcurso que vayamos explicando y vayamos aprendiendo lo que el Señor quiere precisamente darnos a entender y enseñar en esta mañana. Otro título que tú puedes colocar al título de esa predicación es Jesús, nuestro modelo de compasión. Vamos a verlo en el desarrollo, mis queridos hermanos. Sabemos obviamente que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo a principios como tal de su ministerio, estaba precisamente ya llegando al final, un año antes precisamente de que Él muriera, murió Juan el Bautista. Entonces podríamos decir que este es el año segundo en el cual se encuentra precisamente en la región de Galilea, predicando y anunciando las buenas noticias del reino. Esto es lo que se encontraba el Señor Jesucristo realizando y precisamente ya se estaba preparando. ¿Para qué? Para dar su vida, para entregarla y para cumplir y terminar lo que le había sido dado por el Padre. En ese orden de ideas vemos precisamente que el Señor también viene a cumplir una misión maravillosa y es que Él vino a dar gracia en el mundo de los sin gracia. Increíble esto, pero Dios dio suficiente y sobreabundante manera su gracia frente a muchas multitudes, a personas que estaban necesitadas. Y parte del propósito del libro de Mateo, que todos conocemos, es el que se encuentra en el capítulo 28, para poder entender este libro, y es recordar precisamente que debemos enseñar todas las cosas que han sido escritas, la gran comisión. Pero este es el propósito por el cual debemos entender Mateo, y con la visión que debemos precisamente. Mateo, como veía y representaba a nuestro Señor Jesucristo, al principio en la introducción veíamos que Él fue que nos enseñó, que mostraba al Señor como el Mesías, pero como ese rey mesiánico que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Y Mateo lo presenta desde esa cosmovisión, de allí el título cobra sentido por la misma palabra de Dios. Él es un verdaderamente rey que viene a satisfacer las necesidades de aquellos que están pasando precisamente por dolor, por angustia y que están siendo oprimidos, ¿no? Después de esos 400 años de silencio, viene el Señor mismo y cumple con su propósito, el dar consuelo a un alma cansada, el dar alivio precisamente, el secar una lágrima. Él viene a cumplir con ese propósito. Y vamos a hacernos estas preguntas precisamente. ¿Qué vamos a aprender de nuestro Señor Jesús en esta porción de las Escrituras? ¿Qué aprendemos del carácter de Jesús?
¿Qué aprendemos de los discípulos también de Jesús? Porque no solamente del Señor Jesucristo, aprendemos también de los discípulos. ¿Y qué aprendemos nosotros como discípulos de Jesús? ¿Qué tiene precisamente o qué implica este pasaje para nosotros? En esto veremos y resolveremos la pregunta de cómo se compadece Jesús de las multitudes, distinto y contrariamente a todo gobernante actual en el mundo. Él es un verdadero rey, porque no da solamente a algunos, como algunos mandatarios lo hacen hoy en día, ¿verdad? Cuando su campaña publicitaria precisamente para ascender, prometen ciertas cosas, ¿no? Y se enfocan en cierto tipo y grupo de población, prometiendo ciertas y dando ciertas promesas que en cierta medida las cumplen, pero ¿y el resto de la población? El Señor sí vino precisamente como ese rey a satisfacer todas las necesidades de la humanidad y de todos aquellos que lo rodeaban. Y precisamente vamos a aprender cómo es que la falta de compasión por parte de los discípulos aleja a las personas de Jesús. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Con esto en orden, por favor, quiero que me acompañen en sus Biblias. Tomás me va a estar acompañando allí proyectando el texto y vamos a iniciar precisamente con la lectura de nuestro texto del día de hoy. Dice lo siguiente la palabra poderosa de nuestro Señor. Oyéndolo Jesús, me permiten, si quieren, iniciemos desde el versículo 12 para que tengamos un poquito en texto, capítulo 14, versículo 12, dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo, ¿qué? Compasión de ellos, y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos acá o aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amado Dios y Padre, quiero pedirte, oh Señor, que seas tú obrando de manera extraordinaria, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, exponiendo, Señor, precisamente la suficiencia de tu compasión, también de la provisión tuya, Señor, a través de este texto, Señor, y que cobre, Señor, sentido para nosotros, que podamos entenderlo claramente, pero sobre todo, Señor, que podamos aplicarlo, que no nos vayamos de aquí vacíos, Señor, que tú obres con poder, Señor. Tu palabra nunca llegará vacía siempre a nuestros corazones, sino tiene algo precisamente por exhortar, por darnos, Señor, por alimentar esa sed que tal vez tenemos nosotros, Señor, que estemos cansados de este camino, de esta carrera que estamos corriendo, Señor, y que podamos, Señor, continuar precisamente hallando ese consuelo, Señor, y volver a poner la mirada en ti y continuar corriendo, Señor, de manera que a ti te agrade. Por favor, Señor, dame sabiduría, Señor, y palabras, Señor, de manera que pueda hallarme fiel delante tuyo, Señor. Esto primeramente es para mi vida, Señor, y ciertamente para cada uno de los que tú permites que estén en el día y en esta mañana acá en la iglesia. Te agradezco, Señor, por ello, Señor, y encomiendo este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús doy gracias. Amén y amén. Ustedes dirán que les voy a hacer trampa, pero sí. Ahora sí inicia la predicación. Tengo que tomar tiempito. Mire, pueden mirar las 11:11, me va a tomar 45 minutos, es el reto. Le robé como 5 minutos, ¿no? Perdónenme ahí. Y vamos a ver 3 puntos el día de hoy, en ese orden de ideas. Vemos precisamente que el relato bíblico que nos dice que Jesús, oyendo las noticias, las nuevas que traían los discípulos de Juan, ¿no? Después de que habían matado, decapitado, pues suficientemente, se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Y
¿Qué implicaría esto precisamente con el Señor Jesucristo haberse enterado de esto? Muchos deducen que es incorrecto, que el Señor Jesucristo se apartó fue por miedo a lo que podía representar Herodes, pero es contrario a lo que veo en la misma Biblia y en el contexto. Muchas veces hemos visto precisamente que el Señor Jesucristo se ha apartado para descansar, ¿no? O para descansar y meditar y orar, ¿no? Y frente a lo que había oído relacionado frente a las noticias que habían traído de la muerte de Juan, podíamos inclinar o decir en nuestro corazón que el Señor vio esto como una circunstancia de miedo y huyó. Pero esto no es así, mis queridos hermanos. Les voy a dar la razón precisamente por qué. Porque primeramente vemos en el capítulo 14 versículo 1 que Herodes, el Señor Jesucristo, sabía precisamente lo que Herodes el tetrarca pensaba de él, ¿no? Dice que en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. El Señor no se apartó por temor a Herodes, sino que el Señor fue prudente. Y ciertamente frente a los relatos de los demás evangelios veíamos que había otro hecho que estaba sucediendo simultáneamente. El Señor les había encomendado a los discípulos el llevar, ir y predicar en toda la región de Galilea que el reino de Dios se había acercado y que les había dado poder sobre ellos precisamente para poder hacer los milagros de sanar enfermedades, sanar enfermos. Y precisamente los discípulos también habían llegado de ese espacio. Y dice el relato del Evangelio de Marcos y de Lucas precisamente, que nos da más detalles, que se habían tomado un tiempo precisamente para ir a descansar del trabajo y ciertamente y seguramente el Señor tal vez a escuchar a sus discípulos y meditar en todo lo que había acontecido. Pero de acuerdo con la narración de Mateo vemos que precisamente el Señor se apartó en un tiempo prudente para ir a descansar ciertamente. El Señor Jesús, no olvidemos que era verdaderamente hombre y él también sentía tristeza. ¿Quién era Juan y qué representaba Juan el Bautista para el Señor Jesucristo? Era el primo hermano y lo habían decapitado. El Señor tenía una profunda tristeza frente a ese hecho, un profundo dolor. Se estremeció precisamente también hasta lo profundo de sus entrañas. ¿O no sucedió lo mismo con la muerte de Lázaro? ¿No se le salieron las lágrimas a nuestro Señor? Ciertamente el Señor también sintió eso mismo. ¿Por quién? Por Juan. Y esta es la explicación precisamente por lo cual el Señor Jesucristo se apartó. Quería tener un tiempo para meditar. ¿O qué hacemos nosotros los seres humanos cuando precisamente muere un familiar? ¿No queremos tener un tiempo de disposición a solas? Tal vez que no venga el vecino o tal vez el hermano que venga a decirnos cosas. No, queremos precisamente tener un espacio como de meditación frente al asombro que puede representar la muerte de ello y debernos apartar. El Señor precisamente decidió apartarse a un lugar desierto y apartado literalmente. En los días de hoy él se apartó, de acuerdo al relato bíblico, a la región casi o a la ciudad de Betsaida de Julia, pero no ciertamente a esa ciudad, sino como a lo que hoy nosotros conocemos, de pronto me corrige Iván, como las fincas, las parcelas de pronto que se encuentran hoy en día, a esos lugares apartados. Precisamente el Señor se quería apartar a un lugar solitario con sus discípulos y precisamente meditar sobre lo acontecido. A la luz precisamente de ello podemos entender, y eso lo pueden ver en Marcos 6:31. El trabajo también del Señor Jesucristo era demasiado, el de los discípulos, que no tenían tiempo precisamente para descansar. Y él quería retirarse precisamente también con la intención de poder tener un tiempo de descanso y de poder nuevamente, frente a la carga que estaba representando de pronto el ministerio para los discípulos, quería enseñarles un tiempo precisamente de poder mediten en lo que están haciendo, descansen del trabajo que vienen haciendo y por favor continúen precisamente. Así que dice la palabra del Señor que tomó una barca, ¿no? Y iban rumbo a un lugar desierto y apartado, tranquilo, donde pudieran. Pero el relato bíblico no se queda ahí. Dice que y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Qué sucedió frente a lo que el Señor Jesucristo? La gente pudo notar que el Señor Jesús se estaba retirando
estaba cogiendo el carro, en ese caso la barca, y se retiró. Y dice que oyéndolo le siguió a pie desde distintas ciudades. Vemos que hay una multitud precisamente que ahí está interesada en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Oyendo, viendo, se retiraba, le siguieron a pie desde distintas ciudades. Y de acuerdo a la descripción de cada uno de los evangelios, amados hermanos, se puede precisamente observar que ellos no eran omniscientes o que el Señor Jesucristo les hubiese anticipado hacia dónde se dirigía, sino que ellos se encontraban en un tipo de plano y el mar de Galilea o de Genezaret, como se conoce comúnmente, podía observarse la dirección hacia dónde se dirigía precisamente. Ellos viendo eso, tomaron toda la orilla y rodearon precisamente el lago hacia donde se dirigía y llegaron precisamente a donde el Señor Jesús se encontraba precisamente. Ellos, ¿qué veían en Jesús? ¿Por qué vemos la multitud generalmente interesada en el Señor Jesucristo? Porque veían algo que no veían en los maestros religiosos, que hacían milagros. ¿Quién no quisiera ser rey? Alguien que sustentaba, que les daba ¿para qué? La comidita, que les daba ¿qué? La sanidad de sus enfermedades, muchos leprosos, muchos ciegos, de acuerdo a lo que vemos ahí. Y ciertamente el Señor precisamente realizó eso y ellos querían precisamente, ellos encontraban aparte de esas sanidades también en el Señor Jesucristo un consuelo y provisión para sus necesidades. Ellos veían en Jesús la manera en que sanaba a los enfermos, de la manera precisamente que las multitudes acudían a Jesús. ¿Por qué? ¿Porque veían en él un Salvador o por un interés propio? Por un interés propio, por una necesidad. Ciertamente lo buscaban y acudían a él por eso mismo. Y cada vez que es lo más maravilloso, que el Señor mismo, aún sabiendo esto, no es como nosotros, que tal vez, ¿qué harías tú o qué haríamos nosotros frente a esa situación? Podemos rechazarlos. Vemos muchos hoy en día precisamente que ven a personas con necesidades y que deciden pasarlas por alto o ignorar. El Señor sabía la necesidad y la intención con la cual venían esas multitudes y se dirigían hacia Él. Y aún así, nunca lo rechazó. ¿Por qué? Porque Él veía en ellos como ovejas que eran sin pastor. Léelo en Marcos. El Señor nunca rechazó porque veía precisamente que tenía que atender y hacer el bien y misericordia y tratar con misericordia a aquellos que estaban en necesidad, que estaban sufriendo. Dice el relato bíblico que la gente le siguió a pie desde distintas ciudades y que saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión. De allí que al ver la multitud Jesús siente compasión y a los enfermos. Por eso el punto que podemos aprender allí es que Jesús es nuestro ejemplo de compasión. Y si te das cuenta y vas y miras en cada uno de los evangelios, vas a ver que todos van a escribir la misma palabra: y tuvo compasión. Pero ¿qué es eso de tener compasión precisamente? ¿Qué es eso? ¿Qué significa tener compasión? ¿Qué entendemos por tener compasión? Tenemos tal vez una idea, ciertamente. Podemos decir que el Señor pues vio las miserias de estas personas y se fue movido precisamente. ¿De dónde salía el Señor Jesucristo? No lo habían dejado ni llegar, imagínense, y ya estaban allí esperándolo. ¿Y con qué se encuentra? Los discípulos tal vez estaban esperando un tiempo para descansar, podemos decirlo, pero ven también ese poco de gentío y dicen: más trabajo, venimos de sanar enfermos, de hacer poderes por allá en Galilea, en la región de Judea, de Galilea Alta y Galilea Baja, en ese sector era Galilea Baja, y más trabajo alimentar a ese poco de gente. ¿O qué harías tú, mi querido hermano, en esa situación? Imagínate un día que tú llegues de trabajar o que tú salgas de la iglesia, de servicio, y que llegues a la casa y le llegue por ahí una visita imprevista. Uno que dice general: no me la esperaba. Okay. No, por allá. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Generalmente uno suele hacer eso,
Pero el Señor Jesús no lo hizo. Vio la gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión. Ellos estaban en la orilla. Jesús desembarcó y vio esa multitud. En el Evangelio al final dice que eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y si añadimos a cada familia, a cada hombre, una mujer, y la producción hijícola, permítanme decirlo así, en ese tiempo, era bastante. Por lo menos podríamos deducir que cada familia tenía de a 2 hijos. Entonces, si hacemos los cálculos matemáticos en nuestra mente, mínimo si tienen un hijo son 15,000, pero si son de a 2 son 20,000. Imagínense esa multitud allá rodeada, como que uno piensa, y dice que tuvo compasión porque eran ovejas como que se encontraban sin pastor. Él vio el peligro en el que se encontraba esa multitud. ¿Y qué hizo? Recibió a la multitud y les hablaba del reino de Dios. Dice allí, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquellos que necesitaban precisamente ser curados. Por eso él es rey, y por eso Mateo lo presenta como un rey, porque él veía las miserias que los hombres tenían, y aún así era movido a tener compasión. Para continuar con la palabra, quiero darles la definición de lo que significa o lo que quiere enseñar acá la palabra compasión. Y esta palabra se traduce o tiene la orientación de la idea de tener o sentir piedad por el sufrimiento ajeno. Anótelo ahí. El Señor tuvo compasión. ¿Por qué? Por el sufrimiento ajeno. En otras palabras, el Señor manifiesta que Él es verdaderamente Emmanuel, que es ese Dios que iba a estar entre ¿qué? ¿Entre sanos? ¿Él acaso vino a salvar a los que no necesitaban ser curados? No, Él vino para sanar a los enfermos, para sufrir con el pecador, al lado de quienes padecen. Fue movido precisamente, lo que quiere decir, en lo más profundo de su ser, de sus entrañas, y fue llevado a tener misericordia. Acá vemos la ansiedad de la multitud por estar con el Señor. Ponía en manifiesto de manera indirecta la necesidad que ellos tenían de tener un tiempo ¿con quién? Con el Señor Jesucristo, y de recibir la palabra de Dios. ¿No lo leemos en Lucas 5? Que las multitudes se agolpaban para escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Ellos encontraban en el mensaje de Jesús algo distinto a lo que enseñaban los escribas y fariseos en las sinagogas, y es que Él daba palabras de ¿qué? De vida, y de vida eterna. Y ciertamente eso es lo que hace el Señor Jesucristo hoy en día. Él no es como los religiosos que precisamente quieren. Él da palabras completamente de vida. Él da descanso para el alma cargada. ¿O acaso no dice en Mateo 11 también que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar? Esto es lo que está sucediendo ahorita. Este es el cuadro precisamente. Y aunque él se encontraba cansado e encargado por el trabajo y la dureza del ministerio, su compasión nunca decayó. Él no miró a las multitudes y dijo, no, esperen un momento, hoy voy a terminar y voy a tomarme este tiempo de descanso. Él nunca, lo encuentro en la Biblia, amado hermano, querida hermana, él nunca decayó su compasión para aquellos que venían a él. Porque él dice que todo aquel que venga a mí yo no le echo fuera. Si hiciera lo contrario se contradeciría, pero él está haciendo y actuando de una forma real con lo que él predicaba precisamente, contrario a lo que vemos hoy en día, que algunas personas o predicadores se cansan de su ministerio, y sí, se cansan, pero a veces viene una persona totalmente en angustia, en ansiedad, y no quieren atenderla. Personas que al final se terminan suicidando, terminan atentando contra su propia vida. Pastores que hoy en día no se les puede acercar porque tienen escoltas alrededor. Y es triste ver eso, pero yo acá veo en Jesús totalmente lo contrario. Las multitudes podían acceder fácilmente a Él, por supuesto. Cualquiera que quería tener al menos una intención de esto, iba y se le acercaba, y el Señor ¿qué? No lo rechazaba.
sino que lo aceptaba precisamente y lo recibía con tiernos brazos de compasión, y podemos decirlo así, les daba un abrazo. Continuando con esto, mis queridos hermanos, vemos que va a surgir un problema en nuestra escena, ¿no? Que sigue en el versículo 14 y dice: tenía compasión y sanó a los que ellos estaban enfermos. Versículo 15 dice que cuando anochecía se acercaron a él, ¿quiénes? Sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Así que podemos decir precisamente que era de mañana, precisamente cuando las multitudes estaban esperando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo un tiempo y un espacio con ellos, enseñando que el reino de los cielos, enseñándoles la palabra de Dios y sanando también las enfermedades de aquellos, ¿no? Y ya era la hora, bueno, se estaba anocheciendo, el sol se estaba poniendo en su cenit como tal, y viene este conflicto precisamente que vemos allí. La pregunta anterior precisamente ante ello es: ¿cuál sería nuestra respuesta de compasión frente a la necesidad de alguien que está pasando un momento, una circunstancia difícil? ¿O cuánto es nuestra compasión por las personas que nos rodean? ¿Qué nos está manejando el día de hoy, amados hermanos? Tal vez es el tiempo personal. Tengo muchas ocupaciones y no tengo tiempo de atender las necesidades de una persona en angustia. O podemos decir claramente que las necesidades de otros son las que nos mueven a nosotros. Acá vemos un ejemplo de cómo debemos servir dentro de la iglesia y en nuestra vida, aún con su tristeza, que aún cuando precisamente el Señor se encontraba con tristeza, cansancio, dolor, ¿qué decidió priorizar el Señor? Las necesidades de la multitud, por encima de ¿qué? De su propio descanso. Un cuadro hermoso de Nuestra Señora que vemos acá es la humanidad, precisamente, que Él veía a los que estaban físicamente débiles a causa de ello y no rechazaba. ¿Y qué tal es tu respuesta frente a ello? La segunda escena que vamos a ver precisamente es que no solo sanaba sus enfermedades físicas, sino que también traía consuelo a sus almas, porque en Él hallaban consuelo. Entonces, continuando con el relato bíblico, dice que cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide, ¿qué sugieren los discípulos? A la multitud para que vayan por las aldeas y compren ¿de qué? De comer. Y acá viene precisamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, nuestro ejemplo de provisión. Los discípulos le están pidiendo precisamente a Jesús que despida a la multitud para que puedan ¿qué? Hallar alojamiento y puedan ir a comprar ¿qué? Comida, porque habían pasado toda la tarde precisamente con el Señor Jesucristo. Pero para tener una mejor comprensión de esto es necesario, mis amados hermanos, que nos dirijamos al Evangelio según San Juan capítulo 6 versículos 5 y 7. Quisiera que por favor puedes proyectar aquí, mi querido Tomás. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6 versículo del 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo ¿a quién? A Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase ¿qué? Un poco. Esto era una ¿qué? Una prueba ¿para quiénes? Para los discípulos, ciertamente, ¿verdad? Y vemos que los discípulos estaban pensando en cómo dar de comer a tan grande multitud. Estaban siendo probados por el Señor mismo. Ellos contemplaron las circunstancias y mire cómo estos hombres son de matemáticos. Felipe,
De una vez de ellos, desde que el Señor Jesús precisamente vio la multitud, estamos por la mañana, llegó la tarde precisamente cuando sugieren ubiquémonos en el campo, y ellos les dan una sugerencia precisamente al Señor Jesucristo, vemos en Mateo, ¿no? Les dice, despídelos para que vayan y compren al menos la merienda de la tarde y vayan y coman algo y encuentren alojamiento. Llegaron a la conclusión que ni siquiera el salario, imagínate, completo de un año de un jornalero alcanzaba para alimentar a toda la multitud. De modo precisamente que ante esa prueba de ellos sugirieron a qué, al Señor que despidan a la multitud para que vayan y compren. En otras palabras, ¿sabes qué es lo que estaban diciendo los discípulos ahí? Es despacha a la multitud, diles que se marchen ya. Y mientras los discípulos se concentraban en las circunstancias, el Señor Jesucristo se concentraba en las necesidades que tenía la multitud frente a Él. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros esto? Que nos enfocamos más en las circunstancias que en las personas que tenemos más delante de nosotros, en la necesidad. ¿Cuál sería tu respuesta si hoy llegara una persona con necesidad y golpeara tu casa? Y te pidiese una libra de arroz. Frente a la escasez económica y el aumento precisamente, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Y será que si me deshago esta librita de arroz pierdo de pronto la comida de mañana de los chinos y qué les dejo para el almuerzo? ¿Sería esa tu respuesta? O si llega una persona pidiéndote una verdadera necesidad, de pronto tal vez algo de dinero para, pues como he visto casos que he podido evidenciar, subsanar una deuda que tiene en el hospital para poder sacar a su hijo que se encuentra enfermo, a su hija, a su hermana, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu respuesta frente a ello? Pero no pensemos que todo es malo, veámoslo de la siguiente manera. Tal vez los discípulos estaban preocupados por eso que estaba sucediendo allí por la multitud, ¿no? Pensemos que ellos estaban pensando y diciendo, uy, no, Señor, verdaderamente, pues mire, la hora ya es avanzada, ya le está cogiendo la noche, mándelos para que ellos coman algo y esto. Pero tal vez ellos estaban buscando la oportunidad de descansar y el Señor iba a aprovechar esta oportunidad para enseñarles otra lección maravillosa. La idea era prudente por parte de los discípulos, o quién puede decir que no. ¿Quién tiene otra idea más loable que la de los discípulos? Yo hubiera dado esa misma respuesta. Señor, despáchelos para que vayan y encuentren obviamente alojamiento, porque recuérdense que ellos estaban en un lugar apartado, desierto, y tenían que verdaderamente trasladarse y caminar varios pasitos para poder encontrar obviamente comida y alojamiento. ¿Era razonable o no? Era razonable, pero ¿qué si el Señor Jesucristo no hubiese estado presente allí? Ellos olvidaron por completo precisamente quién estaba en medio de ellos, que era Jesús mismo. Ellos tuvieron una actitud poco compasiva frente a la compasión precisamente que sí estaba teniendo el Señor. Ellos habían pasado precisamente que habían, imagínate la escena como viene, ellos habían presenciado los milagros que el Señor había realizado, empezando por el primer milagro que realizó, que era convertir el ¿qué? El agua en vino. Mire la manifestación del poder de Dios. Ellos olvidaron completamente eso y habían olvidado otra cosa. ¿De qué venían a hacer ellos? De sanar enfermos, de curar y de predicar el reino. Ellos habían dejado precisamente fuera eso de su mente y se habían concentrado más en la circunstancia. Se olvidaron del poder de Jesús, se olvidaron, en otras palabras, del poder de Dios, que podía hacer maravillas. Se olvidaron de quién era Jesús, se olvidaron que Él era Emmanuel, que se encontraba en. ¿Qué hubieses hecho tú, mi querido hermano? ¿O qué harías tú frente a esa circunstancia, como te acabo de contar? ¿Cuántas veces nosotros estamos como los discípulos, que estamos tan enfocados en el problema, en las circunstancias,
que somos incapaces de ver la solución que está ahí al lado. ¿No nos ha pasado eso? Eso es lo que nos puede suceder, hermanos, o lo que nos sucede cuando comenzamos a andar, ¿por qué? ¿Por vista? Por supuesto, en vez de andar por fe. La realidad de nuestras vidas se vuelve tan real que nos volvemos unas personas tan prudentes que no nos damos cuenta que es falta de fe. Es falta de fe. Esto le sucedió a los discípulos y nos sucede a nosotros. Tengo que levantar la mano. A veces me sucede. Es falta de fe, de ver que la solución precisamente es puestos los ojos en el Jesús, de no quitar mi mirada de Él. Pero vemos la respuesta maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Versículo 16, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Un político actual pues hubiera dicho lo mismo, ¿no? Uy, venga, así como que la... Pero el Señor Jesucristo, como les dije anteriormente, estaba más concentrado en la necesidad de las personas que tenía enfrente, que decidió responder de la siguiente: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. En respuesta a las palabras de los discípulos, el Señor les está diciendo: no hay necesidad de ello, de esa sugerencia, queridos. Vosotros dadles de comer. Y hay un contraste precisamente entre lo que el Señor les manda y les enseña una lección muy importante. Y esta lección también nos la da a nosotros: que ninguna situación es desesperada para el Señor. No hay ninguna crisis que sea incontrolable para Dios mismo. No hay nada que sea incontrolable para Dios mismo. ¿Cómo tú reaccionas ante las crisis y circunstancias difíciles, de pronto de escasez y de prueba en nuestra vida? Estas palabras, como vimos en el Evangelio, precisamente tenían la finalidad de probar a los discípulos para hacer que ellos volvieran a enfocar su mirada, que consideraran nuevamente la fuente de provisión que ellos podían haber omitido. Él desea que ellos vean que Él era capaz en su poder infinito de suplir aquella necesidad de la multitud. Él desea que ellos comprendiesen la incapacidad de ellos y que dependiesen de quién, del poder de Dios encarnado, o sea, de Jesús. Pero continuando con el relato, viene precisamente la respuesta de ellos, y ellos nuevamente replican, y dice el versículo 17: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Uno esperaría que la respuesta de los discípulos fuera: sí, Señor, tú eres la fuente de provisión, ¿no? Démosles con lo que tenemos acá, así sean esos 5 panes y esos 2 peces. Pero no, la respuesta de ellos ante el mandato, porque el Señor no les dio una sugerencia sino una orden, es negativa. Los discípulos habían realizado precisamente, como vimos anteriormente, un cálculo y decidieron que no podían alimentar a toda esa multitud, ¿verdad? Para que al menos alcanzase para un bocado. Así que la respuesta de los discípulos la podemos definir de las siguientes maneras, en estas 5. Había mucha gente, el lugar era desierto, la hora era avanzada, no había dinero suficiente y solo tenían, imagínense, la provisión de la merienda de un muchacho. Había una mamá responsable dentro de esa multitud que había enviado a su chinito con la lonchera acá. En serio, es que esa era la merienda de por sí, en el tiempo del Señor. Un pan, que en el tiempo era como una galleta así, o un pan de coco, el tamaño así, y 3 peces asados. Eso es para mí. Había una mamá prudente dentro de esa multitud que había enviado a su chinito. Tome, papito. Como cuando uno le da al chino: vaya, cómprese algo allá para el colegio, o para la universidad o algo, o uno le empaca algo regularmente, ¿no? Ni siquiera precisamente, amados hermanos, es impactante que las multitudes
no habían percibido que ya era la puesta del sol, porque ellos tenían puestos sus ojos ¿en quién? En Jesús. Pero los discípulos sí se dieron de cuenta de ese suceso y ¿qué? Se alarmaron, se angustiaron. Ay, no, ¿yo qué voy a hacer? No me pagaron el sueldo esta semana y esa patrona se le fueron unos días y tengo que pagar el arriendo, el recibo de la luz, llegó la semestre de la universidad, tengo que pagar el SOA del impuesto del carro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos? Nos alarmamos. No, llamemos a Pepito. Me suele suceder. Hola hermano, ¿cómo está? Ah, sí, usted no tiene que me haga el favor de esto. Y es tan maravilloso el Señor que a veces dice no. No. Tu provisión no viene de ti mismo. Y precisamente es eso. ¿Qué implica esto para nosotros? Es que debemos tomar precisamente en cuenta para nuestra vida y primero considerar que nuestros recursos no son la fuente de esto. Debemos exponer nuestra pobreza, tanto en nuestras mentes como en nuestros corazones cuando somos llamados a hacer algo para Dios. Cuando tú eres llamado a hacer algo para el Señor, debes exponer precisamente que eres incapaz, tu pobreza, tu insuficiencia, es lo que nos hace aptos para el reino y estar delante de Él. Solo cuando tú, mi querido hermano, reconoces tu debilidad, su poder se perfecciona. ¿O acaso no lo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10? Que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por tanto, sugiere Pablo, de buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades. Si quieres ser usado por el Señor, no mires tanto que tienes que prepararte en teología tal vez para enseñar, o que tienes que hacer un posgrado, una maestría. No. ¿O acaso la Biblia no enseña que lo vil y menospreciado escogió Él para avergonzar a lo que creen que es? Esa es la actitud que tú debes disponer para el servicio delante del Señor si te está llamando a hacer algo. Reconocer que no eres precisamente y tu insuficiencia, dile Señor, no puedo. Y en segundo lugar es que lo poco se convierte en mucho si Dios está presente. Fue precisamente que con aquellos pocos panes Él alimentó cerca, decíamos, de 15,000 o 20,000 personas. Con 5... Maravilloso, extraordinario. Con eso poco. Continuando allí precisamente después de la respuesta de ellos, Él les dijo, traédmelos acá. Los discípulos se vieron incapaces y el Señor dice, tráiganme eso, ¿para qué? Para que yo haga. Entonces ahí viene la orden del Señor Jesucristo, traédmelos acá. Una respuesta simple pero poderosa de nuestro Señor. Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, dice lo siguiente, traédmelos acá. ¿Por qué? Aunque el lugar era desierto, así y todo, aquel que alimenta el mundo está aquí. Y aunque la hora ya es pasada, así y todo, aquel que está sujeto al tiempo está hablando con vosotros. En otras palabras, la solución a todas las dificultades y problemas de nuestra vida descansa solamente en Cristo. Él vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales de agua. Salmo 107, versículo 35. Pero frente a ello, precisamente el Señor Jesucristo por fin les da la orden y les dice, tráiganme eso que ustedes tienen, y entonces mandó a la gente ¿qué? A recostarse, versículo 19, sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, Vemos el orden del Señor. Jesús manda precisamente que la gente se siente ¿qué? En la hierba. Ese terreno había un poco de hierba, se me fue ahorita la palabra, pero las personas que estaban allí obedecen a la instrucción precisamente emitida por el Señor Jesucristo.
¿Por medio de quién? De los discípulos, dice el relato de Marcos, que las personas se sentaron en grupos aproximadamente de 50 y de 100. Imagínense ese orden, claro, porque pues repartir esos panes frente a todos ellos, no. Ellos tomaron precisamente, ordenaron, el Señor Jesús dijo, ordenen, siéntense en la multitud, es como yo decirles, siéntense, ordénense en grupitos y yo les traigo los platos a la mesa. El Señor da la instrucción y ve precisamente. Y esto no es una historia ficticia, como algunos hoy en día aluden, sino quiero dejarles este maravilloso asombro, que la multitud que se encontraba reclinada en tierra sobre un mismo plano, de manera que todos pudieron ver que detrás del Señor Jesucristo no había tal vez un almacenamiento, o más panes o más peces. No, ellos pudieron observar plenamente que el Señor Jesucristo tenía en sus manos solamente 5 panes y ¿qué? 3 peces. Esta fue la multitud precisamente que también testificó de ello. El Señor no tenía una bodega allá, como nosotros a veces solemos tener. Guardemos porque de pronto el mes que viene no tengo. No, pues suele suceder, yo soy de eso a veces. Ellos pudieron precisamente que en las manos solo había, y acuérdate de eso, 5 galletas de cebada y 2 peces. No habían panes amontonados en otro lugar, sino la merienda de un solo muchacho. Y la Biblia, no vamos a entrar en discusión, no nos dice en dónde sucede el milagro. Algunos sugieren precisamente cuando pasó por las manos del Señor Jesucristo y los bendijo, pero eso la Biblia no lo enseña, de manera que yo no me voy a poner acá, yo solamente explico precisamente. Podemos deducir tal vez que cuando el Señor tomó los panes y los bendijo y los empezó a repartir. Y vemos acá algo maravilloso, que dice precisamente, y levantando los ojos y partió, y que partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Hay una bendición precisamente. ¿Cuál es la bendición? Bendijo. Es el motivo por el cual tú y yo damos gracias a Dios por los alimentos. Y si no sabías, pues tienes un motivo por el cual dar gracias. Porque Jesús nos está mostrando un modelo de quién viene toda la fuente de provisión. No es de nuestras propias fuerzas o de nuestro talento, sino que Él nos está recordando, ¿se acuerda lo que dice Santiago? Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Tremendo, tremendamente maravilloso. Dios es el que provee. Él les quería enseñar precisamente, ¿se acuerda lo que aprendimos el miércoles? Que Dios es el que provee y cómo debemos servir a las personas, pero también otra, que todo el que busca, encuentra, todo el que llama, se le abrirá. Jesús es el único que nos puede dar el alimento y nos muestra precisamente cómo debemos llevarlo a las personas. Y vemos que en el versículo 19 y 20 sucede el milagro. Dice el versículo 20, ya leímos el 19, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró de los pedazos. ¿Cuánto? 12 cestas llenas. Todos comieron hasta quedar, ¿qué? Satisfechos. ¿Y sobraron qué? 12 cestas. Todos los hombres, las mujeres y los niños, incluso podríamos deducir que dentro de la multitud hubiere pobres que no tuviesen lo suficiente para comer lo necesario cada día. Tras ver los 3 golpes que nosotros conocemos hoy en día, algunos podrán decir precisamente que los 5 golpes: el desayuno, la merienda ahí de la mañanita, el almuerzo, las oncecitas y la cena. Pero hay personas que tal vez no tienen precisamente para ello. Hay algunos que solo tienen para un alimento o para un pan diariamente. Y dentro de ellos se encontraban. Pero dice el relato bíblico que ellos, incluso si se encontraban ese tipo de personas allí, comieron hasta quedar, ¿qué? Hizo la provisión suficiente, sino más que suficiente el Señor, hasta quedar satisfechas. Y vamos concluyendo con nuestro relato precisamente el día de hoy, y viene la aplicación para nuestras vidas. Hay varias lecciones precisamente que aprendemos. Una que no quería compartirlas, pero que lo voy a compartir, es que iniciando el versículo tuve una controversia, y es que el verdadero descanso viene cuando descansamos en Él.
El verdadero descanso del alma no se encuentra en la ausencia de problemas, no se encuentra en una vida con amplias posibilidades económicas para irse tal vez de vacaciones. ¡Yeah! Y no está malo. Pero el verdadero descanso se encuentra en una correcta visión de la compasión, el poder y la sabiduría de nuestro Señor. En entender que Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Las circunstancias muchas veces no son las que nos producen cansancio y pesadez. ¿Sabes qué es? Es perder de vista al Salvador que provee el descanso. Y eso no suele suceder. Perdemos de vista a Jesús y suceden esas circunstancias y esos problemas como algo que no podemos solucionar. Se vuelve tan grande y tan real, mi querido hermano. ¿Tú quieres ver cómo el Señor actúa de maneras asombrosas? Para darte una ilustración, ¿se acuerdan de la congregacional? Aproximadamente 1000 me dieron el dato, 175 personas se encontraron allí, entre todos los que pudimos ver. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? ¿Sí vio que todos se sentaban en grupos por iglesias? El Señor alimentó a toda esa multitud, porque la mayoría y todas las iglesias proveyeron para el almuerzo de esas personas. 1175 personas fueron alimentadas por Dios mismo. Asombroso y extraordinario, precisamente, amados hermanos. Primer punto de aplicación y de la lección, o bueno, el segundo si quieres, la provisión de Dios. Este milagro de la alimentación y la multiplicación de los panes muestra la provisión abundante de Dios, incluso en situaciones de aparente escasez. ¿Sabes cómo se presentó el Señor Jesucristo allí? Como cantábamos ahorita, que mi hermanito Brian cantó, uno de los nombres del Señor, Jehová Jireh, como ese Dios que provee. ¿O no sucedió lo mismo cuando precisamente se encontraba ya Abraham frente al sacrificio? Él no proveyó un carnero. De la misma manera Él provee lo suficiente, hermano, y escúchame bien, lo suficiente para que tú te enfoques en buscar primeramente su reino, lo suficiente para que tú no te preocupes más allá de lo que deberías enfocarte. Tenemos un Dios precisamente que, a pesar de los pocos recursos que se tienen, Dios manifiesta su extraordinario poder y hace ¿qué? Maravillas. La segunda aplicación que aprendemos es la compasión de Jesús. La compasión de Jesús se manifiesta en su preocupación por las necesidades de la gente o de los demás. ¿Puso las necesidades de otros por encima de las suyas propias? Por supuesto. El Señor Jesucristo puso la necesidad de otros por encima de la de Él mismo. ¿Cómo nos va con esto a nosotros hoy en día? Piénsalo, mi querido hermano. Esta lección nos enseña que las necesidades de los demás no son interrupciones en el camino, sino momentos dados de gracias del Señor. A veces sí les ha pasado que uno quiere hacer algo y como que de repente sucede o se topa con algo o con alguien más. Y uno muchas veces es la respuesta del sacerdote levita en Lucas 10, que ve a un hombre que se encuentra golpeado por los ladrones en el camino. ¿Y cuál fue la respuesta? Y le dice: yo tengo muchas cosas que hacer. En otras palabras, yo tengo que llegar al templo, yo tengo una agenda muy apretada. No, es que tengo que resolver, tengo que salir del trabajo, llegar, preparar comida, atender, mirar que el chino haya hecho las tareas, ayudarle si en caso de ser muy pequeño, si no entendió algún tema. Y así es nuestra agenda. O en el caso ministerial, no, es que yo tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Ay, no tengo tiempo, hermanito, no tengo.
Y el Señor Jesucristo acá nos enseña totalmente lo contrario. La agenda ministerial del Señor Jesús es totalmente distinta y diferente a la nuestra. Y no debemos decirle al Señor que se ajuste a nuestra agenda, sino nosotros ajustarnos a la agenda de Él. Mis amados hermanos, hay mucha gente necesitada a nuestro alrededor. Tal vez sea tu hermano que se encuentra allí al lado. ¿Te has puesto a preguntarle de pronto qué necesidad está pasando? El que se encuentra detrás o al lado tuyo. ¿Qué necesidad tiene su corazón? Pero nosotros necesitamos precisamente tener ojos compasivos. ¿Sabes qué dice la letra de un himno antiguo? Que recuerdo ahorita y la plasmé acá. Hazme ver al mundo, Señor, como si por tus ojos viera yo. Hazme ver pequeños mis problemas. Hazme ver al mundo en perdición, porque si tan solo una vez pudiera yo ver con tus ojos, yo te serviría más fielmente. Hazme ver al mundo como tú lo ves. ¿Cuántos de nosotros estamos ocupados en nuestros propios reinos, amados? En nuestras propias vidas, que no vemos la necesidad de otros. ¿Qué estamos haciendo hoy que va a tener valor mañana? Un valor eterno. Hay mucha gente sufriendo a nuestro alrededor, y solamente si estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, veremos cómo podemos servir a otros y cómo podemos ayudar y suplir la necesidad de otros. La pregunta para ti es: ¿cómo puedes tener compasión de otras personas esta semana? ¿Cómo puedes mostrar compasión hacia otros, hacia tu vecino, hacia tu compañero de trabajo? Y el tercero, último punto, es que es un llamado a la fe. El pasaje nos llama a confiar en Dios y depositar nuestra confianza en el pan de vida. Dato curioso: después de que el Señor Jesucristo en Juan termina precisamente de predicar esto, Él les enseña y les dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Él es el único pan que puede satisfacer y saciar el alma hambrienta. Mi querido amigo, si tú estás aquí sin Cristo, tú estás como esa oveja sin pastor. Tú estás en peligro, porque no solamente eres incapaz de enfrentar correctamente los problemas de esta vida, sino que estás totalmente desprotegido, te lo digo con mucho amor, cuando tengas que enfrentarte a la justicia de Dios en el día del juicio. Tu gran problema no tiene que ver con la salud, no tiene que ver con tus relaciones humanas, no tiene que ver con tu economía. Tu gran problema tiene que ver con tu pecado, tiene que ver con la justicia de Dios. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuentas. Pero para eso está la gracia del Evangelio, para eso vino Jesús. Jesús vino precisamente para ofrecer esa salvación, para ofrecer esa redención y para ofrecerte ese perdón de pecados, para ofrecerte vida eterna, para saciar tu alma por medio de su cuerpo, por medio de su muerte. Pero tú tienes que comer ese pan de vida. La Biblia enseña que el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna, dice el Señor. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Quiero que inclines tu rostro allí, mi querido hermano, y si eres de esa alma que se encuentra hambrienta, tal vez afanada, puedas descansar el día de hoy, puedas hallar descanso, que puedas hallar consuelo en la presencia del Señor, que vea que Él te ve con tiernos ojos de compasión. Así hayas pecado, mi querido hermano, así hayas fallado en esta semana, así hayas errado, Dios tiene compasión de ti a través de Cristo. Nuestro bendito Dios, queremos darte las gracias, mi buen Señor, porque tú, Jesús, eres nuestro ejemplo de compasión. Gracias, Señor, porque a través de
este texto, Señor, y esta enseñanza nos muestra precisamente cómo debemos, Señor, precisamente nosotros responder frente a las circunstancias y necesidades de otros. Señor, que esta palabra, Señor, no quede vacía, sino que podamos precisamente llevarnos el reto el día de hoy, la mañana de hoy, de cómo podemos tener compasión de otros. Tal vez al servirle, darle un plato de almuerzo, invitarlo a un tiempo de oración, invitarlo a la iglesia precisamente, una persona que se encuentra demasiado afligida por las situaciones y sufrimientos que está padeciendo, frente a un familiar, que podamos tener la misma actitud, Señor, de no rechazarlos e ignorar, sino decirles: Jesucristo, este es el pan de vida que descendió del cielo. Por favor, mi buen Señor, ayúdanos, Señor, como hombres y mujeres de Aposento Alto, Torre de Refugio, a tener más compasión, a ser más misericordiosos para con los demás, para con los que nos rodean. Y que todo, mi buen Señor, esto sea en el único propósito de que tú, Señor, seas glorificado. También, Padre, te encomiendo, Señor, que ante la salida de evangelización podamos también mostrar esa necesidad de compasión para aquellos que van rumbo y tienen su pasaje directo al infierno. Que podamos compadecernos, como tú dices, en lo más profundo de nuestro ser y nuestras entrañas, y podamos abrir nuestra boca, que podamos abrirla. Te lo suplicamos, mi buen Señor, y damos gracias a ti, Señor, por ser ese Rey que verdaderamente sacia la sed de aquel cansado de hambriento. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.